Muy buenas, familia, y bienvenidos un día más al canal. La pregunta del millón, todo el mundo se está preguntando lo mismo. ¿Agosto qué va a ser? ¿Alcista o bajista? Yo creo que todo el mundo mira los datos de los años anteriores. ¿Qué ha ocurrido siempre en agosto? Bueno, pues que hemos corregido. El año pasado, hace 2 y hace 3 años, tuvimos veranos generalmente bajistas. Por si no lo recordáis, el año pasado es cuando Bitcoin retrocedió desde los 73.000 hasta 50.000 dólares y a partir de ahí, en agosto, se marcó el suelo del mercado y ya empezamos de nuevo con las subidas. ¿Pero qué puede pasar este año? Si todo el mundo piensa que vamos a bajar, ¿qué creéis vosotros que puede llegar a ocurrir? Os recuerdo también que si este tipo de contenido os gusta, le deis un pedazo de like al vídeo y os suscribáis al canal si no estáis suscritos. Y además en este vídeo vamos a revisar algunas de las altcoins que me habéis pedido en comentarios. Vamos a comparar muy rápido qué sucedió y por qué la gente en general suele comparar, porque como bien veis en pantalla, generalmente los meses se suelen repetir, es decir, si un agosto, septiembre, octubre de hace 2 años, hace 3, hace 4 y hace 5 son bajistas, la probabilidad de que este año sea bajista también es bastante elevada, pero como vosotros veis en pantalla, no siempre tienen por qué cumplirse este tipo de datos. Me explico. Como bien veis, aquí durante el mes de septiembre y desde 2017 hasta 2022, los meses han sido bajistas. Bajista, 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 bajista y bajista. Bien, los últimos 2 años en septiembre para Bitcoin han sido alcistas, tanto 23 como 2024. Bien, si nosotros nos fijamos en agosto, generalmente suele ser un mes bajista, como bien veis, pero si nosotros nos fijamos en el dato, realmente la media muestra que Bitcoin, cogiendo todo el rango de las fechas que hemos tenido, en realidad muestra solamente un cambio de un 1,5% al alza. ¿Por qué? Porque los meses que han sido buenos han sido muy buenos y los que han sido negativos no llegan a contrarrestar realmente lo buenos que han sido los demás. Justo veis que en 2013 subió un 30%, un 17% a la baja, 18% a la baja, pero es que luego subió un 65% en el año 2017. Alcista, alcista y los últimos 4 agostos bajistas. Aquí nos iríamos directamente a septiembre, pero nos centramos por ahora en el mes de agosto. Bitcoin en este momento es bajista y el año pasado cayó un 8,6%. ¿Por qué? Porque el año pasado Bitcoin coincidió con uno de los peores fundamentales del mercado a nivel global. Muchos lo recordaréis, muchos otros no os acordaréis de esa fecha, pero lo que sucedió el año pasado es que Bitcoin realmente se mantenía en un rango, como bien veis, una pequeña tendencia bajista, era un canal realmente muy bonito que marcaba los máximos sobre 74.000 dólares y posteriormente teníamos dos cosas muy claves. Teníamos una línea de tendencia bajista, un canal bajista, pero lo más importante es que teníamos un imbalance. Como bien veis, ese imbalance se rellena y ahí es donde a comienzos de agosto Bitcoin marca un suelo y empieza de nuevo a subir. ¿Por qué y qué ocurrió ahí en agosto? Bueno, lo que ocurrió es que se dio la mayor caída del Nikkei en la historia desde el año 1987. Yo creo, me imagino que recordaréis lo que pasó aquel día. Prácticamente todas las bolsas se desplomaron. La bolsa americana, la bolsa japonesa, la europea, la china, absolutamente todas. Justo hubo mucha cobertura por parte de los traders japoneses. No vamos a explicar absolutamente todo lo que sucedió, pero hubo liquidaciones masivas. Con lo cual el año pasado sí que tenemos una noticia negativa de por qué agosto fue malo. Este año, si nos fijamos, realmente no hay fundamentales para respaldar caídas. Simplemente sí basándonos en que agosto es malo, pero no tiene por qué volver a suceder lo mismo. De hecho, y me baso en algo muy sencillo, y es que durante estos últimos 2-3 años, agosto puede ser bajista porque no han bajado tipos de interés y porque es un mes muerto, ¿no? Es un mes donde realmente no hay ni volumen, no hay movimientos, no hay fundamentales importantes, con lo cual se puede mover el precio hacia donde sea de forma muy rápida. Los market makers, porque prácticamente todo el mundo se encuentra de vacaciones, pero no recordemos una cosa muy importante y es que en septiembre tenemos datos clave en Estados Unidos con la primera bajada de tipos de interés en muchísimo tiempo. Para los que no lo sepáis, la Fed ha mantenido la tasa de tipos sin cambio a lo largo de todo este 2025, pero por primera vez en más de 3 años, por primera vez desde 2022, ahora mismo las probabilidades de bajar los tipos de interés en la reunión de septiembre se marcan en un 93%, con lo cual yo creo que el mercado en agosto, este agosto, se va a preparar para ciertas subidas y como bien veis, Bitcoin no está en un mal punto.
Así que vamos rápidamente con Bitcoin a ver la situación que tenemos. Y yo lo único que veo son cosas positivas, porque independientemente de lo que ocurra, si caemos va a ser muy positivo, aunque agosto sea bajista es algo que realmente no me importa, porque caeríamos a niveles que a mí me interesarían mucho para volver a recomprar algunas altcoins en spot o simplemente abrir operaciones en largo. Y ahora mismo estamos en una temporalidad diaria, con lo que mientras Bitcoin se mantenga por encima de los máximos de diciembre y enero del año pasado, yo personalmente considero que seguimos en una buena tendencia alcista. Es decir, mientras Bitcoin siga por encima de $108.000, estamos en un buen nivel y en un buen momentum de mercado. Ahora, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos que Bitcoin está apoyando sobre los $112.000. ¿Qué es esa zona exactamente? Bueno, en primer lugar, es una zona en la que se creó un imbalance. Como bien veis, Bitcoin rompió el 11 de julio con mucha fuerza y nos dejó esta vela que, bueno, pues simplemente nos marca una zona con órdenes pendientes. Esa zona ya se ha rellenado y estamos rebotando encima de los máximos históricos en $112.000 que se marcaron el 22 de mayo. ¿Y ahora qué ocurre? Bueno, pues que Bitcoin se está topando también de una resistencia muy importante en $115.000. Como bien veis en pantalla, tenemos buena fuerza compradora en $112.000, con lo cual yo considero que a corto plazo buenos niveles para abrir operaciones en largo o compras en spot serían esos niveles, $111.000, $112.000, y por otro lado, una barrera muy importante se sitúa entre $115.000 y $116.000. Si esa resistencia en Bitcoin se rompe, recuperamos tendencia alcista y un planteamiento que podríamos tener en una gráfica de 4 horas, como bien veis, sería empezar a romper esta liquidez que se ha ido formando a lo largo de las últimas semanas. Desde que Bitcoin tocó máximos históricos el 14 de julio, fijaos vosotros, lo que hemos creado ha sido una ligera tendencia bajista tanto de mínimos como de máximos decrecientes. Recuperaríamos $115.000 y empezaríamos de nuevo a plantear subidas. Entonces, y en resumidas cuentas, lo que yo espero con Bitcoin durante este mes de agosto es que como nivel importante de soporte vamos a trazar un pequeño rango, porque no somos adivinos, no sabemos exactamente el punto en el que va a rebotar Bitcoin. Bueno, ya lo comentamos en su momento, esa zona maravillosa de los $112.000, 113.000, hemos rebotado ahí y de hecho ahora nos mantenemos estables, pero si más adelante quisiésemos de nuevo volver a entrar porque la zona no ha funcionado, yo simplemente marcaría un rango entre $108.000 y $112.000 y recompraría algunas altcoins en spot que se mantengan en tendencia alcista o simplemente abriría algunos longs en futuros intentando llevar a Bitcoin de nuevo a máximos históricos, pero considero que este mes de agosto puede ser un mes más que bajista o alcista, un mes de rango, un mes en el que nos podríamos preparar para un movimiento mayor más adelante, de cara ya hacia septiembre. Y además fijémonos en algo muy importante y vamos a aplicar la lógica. Es cierto que Bitcoin ha tenido outflows igual que Ethereum durante los últimos días, pero ¿no os parece a vosotros curioso que mientras ha salido dinero de Bitcoin y de Ethereum nos hemos mantenido realmente muy estables, ¿no? La gente dice, no, es que BlackRock está vendiendo. No, amigos míos, BlackRock no vende, vende el cliente, y BlackRock lo que debe hacer es ejecutar una venta a mercado de Bitcoin porque el cliente está vendiendo sus ETFs. Es que esto parece que no es lógico, pero la gente sigue sin entenderlo. BlackRock no vende, Fidelity no vende. BlackRock lo que hace es seguir las instrucciones de sus clientes. Si el cliente vende ETFs de Bitcoin, BlackRock debe vender el Bitcoin que compró en su momento, ¿vale? Con lo cual, esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Y sí hemos tenido outflows, ¿no? 800 millones, 300, 196 millones y 114, pero nosotros vamos a ir a los días de antes, ¿no? O a las semanas de antes, o simplemente vamos a fijarnos en los datos. Ahora mismo hay, desde prácticamente la creación de los ETFs de Bitcoin, más de 54.000 millones de dólares en inflows positivos desde el 11 de noviembre, desde el 1 de noviembre hasta la fecha actual de verano. Con lo cual, sí es cierto que hemos tenido uno de los mayores outflows en Bitcoin desde hace algo de tiempo, pero la anterior ocasión donde tuvimos salidas tan fuertes de los ETFs de Bitcoin, fijaos que fue más o menos el 25 de febrero y mi pregunta es, ¿qué sucedió el 25 de febrero con Bitcoin? Fijaos que comienza enero marca el doble techo en Bitcoin y a partir de ahí el 25 de febrero se venden muy fuertes los ETFs de Bitcoin, llega el 27 de febrero, encontramos suelo en $77.000 y desde 77.000 Bitcoin lleva una subida de un 50%, así que los outflows de un activo, si es de forma controlada y son salidas pequeñas, realmente lo que va a marcar es simplemente el suelo de mercado, tiempo al tiempo.
Y vamos muy rápido con las altcoins. Si nos fijamos ahora mismo están habiendo muchísimos inflows de altcoins hacia los stablecoins. En este caso sería hacia el exchange de Binance. Como bien veis, está entrando muchísimo capital al exchange. Esto no necesariamente significa que sea alcista, sino que estamos viendo que a partir de aquí el mercado calienta motores, porque lo cierto es que hemos tenido unas semanas muy aburridas. Esta última semana en cripto está siendo ligeramente aburrida. Bueno, me imagino que vosotros mismos lo estaréis notando, ¿no? Hemos tenido un movimiento en Ethereum particularmente muy bueno, y al final una cosa que yo siempre he dicho es que mantengáis la calma y sobre todo que penséis un poco, ¿no? Al final mucha gente entra en FUD porque dice, no, es que ya ha acabado la tendencia alcista del mercado. Amigo mío, si tú tienes a Ethereum que te ha subido de 1.500 casi a 4.000 de una vela de sopetón y luego te cae de 3.800 a 3.500, no me vengas con FUD, porque literalmente eres un hipócrita. O sea, al final tened en cuenta que tiene que haber siempre que hay una subida, una corrección y posteriormente seguir subiendo. Lo que no es normal es que el mercado suba y suba como un condenado y no dé en ningún momento ningún punto de reentrada. Siempre van a haber oportunidades en el mercado, pero lo cierto es que cuando el mercado y en gráfico diario vemos una subida tan agresiva, tened en cuenta que habrán semanas que no sean tan alcistas o simplemente tendremos semanas de algo de corrección, y esta semana para mí es una de esas, ¿no? Como bien veis, ahora mismo nos mantenemos en rango entre 3.400 y 3.800. Aquí el análisis es simple. En 3.400, 3.500 se compra Ethereum, en 3.800, 4.000 se vende. Y no se complica mucho más el mercado, porque como bien veis, ahora mismo realmente no hay mucho movimiento. Si nos fijamos en Ethereum, ahora mismo los inflows y outflows de sus propios ETFs, como bien veis, a lo largo de los últimos días, sobre todo si nos fijamos en la imagen, han sido más o menos, digamos, negativos durante 2 días, pero realmente Ethereum se mantiene muy bien. Fijaos que el día que más se ha vendido Ethereum fue anteayer, que se vendieron 465 millones, pero hombre, vamos a hacer zoom, fijaos que solamente el 25 de julio entraron 450 millones, con lo cual lo que se pierde un día ya había entrado anteriormente. Realmente Ethereum sigue con inflows muy positivos, y en el día de ayer incluso que tuvimos correcciones en el mercado, entraron 73 millones positivos hacia el ecosistema de Ethereum en sus propios ETFs. Y ahora lo que está sucediendo con Bitcoin lo llevamos directamente a la gráfica de Ethereum y está ocurriendo exactamente lo mismo. Aquí nos lo comenta rápidamente Arnau, que la verdad que en cuanto a indicadores y Twitter y demás, tiene unas imágenes que para mí son bastante interesantes y por eso las comparto siempre desde sus redes sociales. Al final, que bueno, vosotros lo veis ahí, y esto no es robar contenido ni nada por el estilo, es simplemente que creo que son imágenes que funcionan muy bien, vosotros lo veis de forma muy visual y al final, pues bueno, a él también le damos algo de protagonismo. Con lo cual, si nos fijamos directamente en algunas altcoins, como por ejemplo Ethereum, realmente yo creo que estamos en un buen momento de mercado. Es cierto que no está habiendo mucha volatilidad ni volumen, pero tened en cuenta que al final estamos en verano, y en verano todo se suele relajar bastante, así que no preocuparse, no entrar en pánico y simplemente tener en cuenta las ideas y las zonas, como siempre hemos comentado en nuestros vídeos. Sí, hacemos zoom también con Ethereum en gráfico semanal, como bien veis, un plan que yo tendría en caso de que agosto fuese bajista es que Ethereum empiece a acercarse hacia la zona de los 3.200, 3.000. Si Ethereum, imaginaos que es bajista este mes, como mucho, y bajo mi punto de vista, debería retroceder, y vamos a subirlo un poco hasta esa zona. Y en ese nivel yo recompraría de forma muy agresiva en spot y obviamente abriría operaciones apalancadas en futuros. Pero no creo que lleguemos a esos puntos, con lo cual realmente Ethereum se está manteniendo en una buena zona. Y si nos fijamos, ahora mismo la liquidez en Ethereum se está creando en 4100. Es decir, ¿qué podría pasar en agosto? Pues en agosto podría pasar algo de este estilo y a partir de aquí romper al alza, romper máximos anteriores, coger esta liquidez y, hombre, lo ideal sería continuar con su movimiento alcista hacia los $5.000. Os lo muestro con esta imagen porque creo que es de las imágenes más sencillas del mercado, pero que mejor muestran ahora mismo la situación, sobre todo con Ethereum. Y si nos fijamos, y el por qué Ethereum tampoco es que haya dado un movimiento maravilloso esta semana, es simplemente porque lo que hemos comentado. El Total 2 no ha llegado a su zona de demanda en un gráfico diario, como bien veis nos hemos quedado muy cerca, pero no ha llegado por muy poco, con lo cual sabemos para estas próximas semanas que un nivel
muy importante sería este de aquí, 1,3 trillones para cargar de nuevo altcoins en spot. Lo mismo con el total 3, como bien veis, redondeando esos máximos anteriores. Y por otro lado, la gráfica de orders, que por ahora sigue sin despertar. Recordad que para nosotros poder comprar altcoins más pequeñas necesitamos que la gráfica de orders empiece a despertar. ¿A esto qué me refiero? ¿Qué quiere decir exactamente esto? Que si tú quieres comprar Tao, quieres comprar Render, quieres comprar Virtuals, quieres comprar cualquiera de estas altcoins, me iría directamente también a Sei, a Sui no, porque ya es una altcoin bastante grande. Cualquier prácticamente meme coin o incluso Aave, Arbitrum, Layer, Etherfi y todas estas, obviamente siempre van a haber excepciones que tengan un poquitín más de FOMO, pero si queremos exponernos a cada una de estas altcoins que hemos mencionado anteriormente, lo que debe ocurrir es que la gráfica de orders debe romper los máximos anteriores y consolidar, y ahí veremos un movimiento muy grande del resto de las altcoins. Ethereum, en cuanto a dominancia, a puntísimo de romper máximos anteriores. Si se vuelve a romper el máximo anterior, como bien veis, de la dominancia de Ethereum, continuaremos de nuevo con un movimiento parabólico. El ETH, que sería el ETF de Ethereum al contado, está apoyando sobre la fecha inicial de salida, que fue el 25 de julio, apoyando sobre estos máximos anteriores y ahora mismo en zona de consolidación. Veremos un movimiento más grande en la gráfica de Ethereum cuando el ETH, que es el ETF de BlackRock de Ethereum, sea capaz de romper esta directriz bajista. Y por otro lado, Ethereum Bitcoin, ¿qué está haciendo? Bien, pues ahora mismo en un gráfico diario nos acaba de marcar un techo. Cuando ese techo se rompa, veremos de nuevo un movimiento grande en Ethereum contra el par Bitcoin. Y por otro lado, el IBIT, como bien veis, el IBIT también muestra bastante fuerza relativa, con lo cual, conclusiones de este vídeo, para no hacerlo demasiado largo y que no sea aburrido. Estamos en un buen momento de mercado. Yo personalmente considero que los retrocesos se deberían de recomprar. Obviamente no comprar en máximos ni nada por el estilo, pero fijaos que las gráficas por ahora acompañan. Estamos teniendo un buen momentum en general. Es cierto que las altcoins no están en su mejor momentum, pero esperaríamos también que la dominancia de Bitcoin siga corrigiendo para, bueno, agosto-septiembre. Y obviamente, si se tiene en cuenta que van a bajar los tipos en septiembre, yo considero que la gráfica de la dominancia de Bitcoin debería continuar su tendencia bajista. Y por último, vamos a revisar algunas altcoins rápidamente que me habéis pedido. En primer lugar, Hyperliquid. Se encuentra ahora mismo en $38,5 en un gráfico de 4 horas. Como bien veis, ha caído por debajo de la zona de los 40 y ahora mismo la está rechazando. ¿Qué ocurre con Hyperliquid? Pues simplemente está en una zona de consolidación. ¿Consolidando dónde? Bueno, pues por encima de los máximos históricos que tuvimos en diciembre. Nada más el proyecto se lanzó, como bien veis, tuvo una caída, recuperación y a partir de ahí pues simplemente ha estado medio consolidando. Hype empezará a dar de nuevo un movimiento alcista en cuanto sea capaz de superar los $40. De lo contrario, y si no lo supera, yo esperaría un retroceso de nuevo sobre 35,5 para recomprar y empezar de nuevo con las subidas. Targets a corto plazo, deberíamos empezar a practicar esta ruptura de tendencia que ahora mismo le falta muy poco tiempo para darse y a partir de ahí ver de nuevo un movimiento hacia 50, pero es cierto que estas últimas semanas está un poco más lenta. Y yendo a otras altcoins tipo Solana, lo cierto es que está bastante debilitada en comparación con los movimientos de Ethereum o incluso con los de Ripple. Realmente vemos a Solana en una situación un poco rara y realmente yo solamente compraría Solana en spot, o bien si bajamos a niveles de soporte más amplios como la zona de los $100-120, o de lo contrario tendríamos una confirmación de que quiere volver a romper al alza cuando sea capaz de superar $180. De lo contrario, y si se mantiene en rango, como bien veis, no está siendo capaz de romper una de las zonas más importantes. Si eso llegase a suceder, por supuesto, volveríamos a ver a Solana por encima de 200, 250 más adelante, pero por ahora está siendo una altcoin que no se está moviendo demasiado bien. Aún así, ya sabéis que yo personalmente la tengo en spot, creo que es una altcoin muy buena, con fundamentales muy buenos, pero ahora mismo está, bueno, pues bastante castigada porque los fundamentales no ayudan demasiado y sobre todo porque uno de sus principales ingresos, que eran las meme coins, pues también se ha desvanecido. Por otro lado tendríamos Ripple, que como bien veis, para mí, bajo mi punto de vista, si alguien quisiese volver a recomprar Ripple o abrir operaciones en largo en futuros, una zona muy importante sería el nivel de los $2,7. Considero que si Ripple volviese a retestear esos niveles, podría ser una buena zona para incorporarse de nuevo a un movimiento alcista. De lo contrario, realmente estamos en una zona compleja para operar. Si quitásemos todos los dibujos, como bien veis, aquí tenemos el máximo del enero, hemos tocado esa zona, la hemos rechazado y hemos vuelto a caer. Lo ideal para más adelante sería rellenar parte del imbalance, caer sobre 2,6
veis, y a partir de ahí volver a dar ciertas compras. Como bien veis, por ahora estamos intentando aguantar esa zona de los $3, que yo creo que se va a intentar luchar a lo largo de las próximas semanas, pero obviamente creo que estamos en una zona muy elevada, obviamente para comprar en spot. Si quisiese comprar en spot me esperaría a este nivel y a partir de ahí hasta máximos históricos tendría algo más de potencial de venta. Y algunas otras, como por ejemplo Hedera, creo que está llegando a un nivel de demanda bastante importante, el cual se podría mantener. ¿Qué zona es? Bueno, la que hemos comentado en varias ocasiones, ese nivel en 0.22. Si la zona de los 0.22 se mantiene, creo que Hedera podría más adelante volver a ver los 0.3 y si ampliamos un poco la gráfica, irnos hacia zona de máximos históricos. Tenemos los 0.4, nivel muy importante, diciembre y enero, y por último esa zona en 0.55 que va a ser muy dura de pelear, pero por ahora vamos a tener claros los niveles. Hedera se tiene que mantener sí o sí por encima de 0.22, que ese sería el nivel en el cual yo entraría. Me habéis comentado en otras ocasiones algunas como Raydium. Ahora mismo Raydium se ve muy débil, es del ecosistema de Solana, como bien sabréis, es uno de sus principales exchanges descentralizados. Raydium tiene una zona de demanda alrededor de 2,2 y por ahora se mantiene en rango. Realmente hasta que no rompa ninguna de las partes del rango, parte alta, parte baja del rango, se mantiene entre 3,4 y $2. Si queréis comprar Raydium en spot, la zona de los $2 es buena, y para vender sobre 4, 4,5 también lo veo bastante bien. Y como, bueno, pues un planteamiento a largo plazo sería que intentase llegar de nuevo hacia 6, aunque mi objetivo durante lo que quedaría de bullrun y viendo que Raydium, bueno, pues ha decaído bastante en cuanto a DEX, sería vender alrededor de 4, 4,3. Y por último, algunas monedas del ecosistema de Ethereum, como por ejemplo Aave. Aave se mantiene por encima de 240, aunque considero que un buen nivel para reincorporarse de nuevo en compras en spot sería la zona de los 200. Considero que ahora mismo está muy cara para quien quiera comprar. Eigenlayer, como bien veis, tiene una zona de demanda, perdón, que más o menos se sitúa sobre el nivel del dólar, más o menos sobre $1 se podría comprar e intentar vender más a medio plazo entre 2,3. Lo que pasa que este tipo de altcoins lo que ocurre es que tienen demasiada inflación y ahora mismo una que tiene un buen potencial en cuanto a gráfica sería Ethena, que como bien veis ahora mismo se mantiene por encima de 0,45 y ese sería el nivel en el cual si quisiese volver a recomprar un poquitín me esperaría a 0,44, 0,45 y vendería alrededor de 0,8 esperando un por 2. Así que chicos, tranquilidad con el mercado, ya veis que realmente no está pasando gran cosa, no está habiendo demasiado movimiento, calma, vamos a esperar este mes de agosto que por ahora no está dando mucho movimiento, vámonos a por el cóctel y nos vemos por la próxima.